Arranquemos con una pregunta que es fascinante. ¿Cómo es posible que una simple pastilla pueda alterar de manera tan profunda la química de nuestro cerebro? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, el delicado acto de equilibrio cerebral. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar al interior del cerebro y tratar de descifrar el lenguaje con el que se comunica consigo mismo. A ver, pensemos en el cerebro, pero no como una computadora, ¿eh? Más bien, imaginémoslo como una orquesta increíblemente compleja, una verdadera sinfonía química que, en gran parte, define quiénes somos. Sí, escucharon bien. 100.000 millones. La escala es casi imposible de imaginar. Y es la calidad de esa conversación entre neuronas lo que determina nuestro estado mental. Y aquí es donde entran en juego los neurotransmisores. Ellos son, digamos, los músicos de nuestra orquesta cerebral. Pequeñas moléculas que van llevando mensajes cruciales y que permiten que las neuronas hablen entre ellas. Y de todos esos músicos, hay algunos que son como las estrellas principales. La serotonina, la norepinefrina, la dopamina. Estos 6 son los protagonistas. La psicofarmacología moderna se enfoca en ajustar el volumen y el ritmo de estos mensajeros para tratar diferentes condiciones. Son, como quien dice, las notas clave de nuestra sinfonía cerebral. Ok, entonces, si el cerebro es la orquesta y los neurotransmisores la música, ¿dónde encajan los medicamentos en todo esto? Bueno, pues actúan como afinadores expertos, ajustando sutilmente la melodía cuando algo no suena del todo bien. Miren, así es como funciona básicamente. Un impulso eléctrico viaja por una neurona y justo al final se convierte en una señal química. Y es en ese pequeño espacio entre neuronas donde actúan los medicamentos psiquiátricos. No alteran el impulso eléctrico en sí, sino que intervienen en la parte química de la conversación. El primer punto de intervención son los receptores. Si un neurotransmisor es la llave, el receptor es la cerradura. Algunos medicamentos funcionan imitando a esa llave, mientras que otros, al contrario, bloquean la cerradura para que la llave natural no pueda entrar. Luego tenemos los transportadores. Imaginen que son como unas aspiradoras súper eficientes, cuyo trabajo es limpiar el exceso de neurotransmisores que quedan flotando. Al bloquear estas aspiradoras, ciertos fármacos, como muchos antidepresivos, logran que haya más mensajeros disponibles, lo que amplifica la señal. Y el tercer objetivo clave son las enzimas. Estas moléculas son como las plantas de reciclaje del cerebro, descomponen los neurotransmisores una vez que ya hicieron su trabajo. Al inhibir estas enzimas, algunos medicamentos consiguen que los mensajeros se queden activos por más tiempo. Ok, ya vimos la teoría. ¿Qué tal si lo llevamos a un caso práctico? Veamos cómo se aplican todos estos principios en el tratamiento de la psicosis, una condición que está muy ligada a un neurotransmisor en particular, la dopamina. A ver, cuando todo está en equilibrio, la dopamina es fundamental para sentir motivación, placer, para mantener el foco. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema se vuelve hiperactivo en ciertas áreas del cerebro? Pues puede llegar a distorsionar la realidad. Y el objetivo del tratamiento es justamente bajarle el volumen a esa hiperactividad. Y es justo aquí donde entra la herramienta farmacológica. Los antipsicóticos funcionan principalmente bloqueando un tipo específico de cerradura de dopamina, el famoso receptor D2. Al hacer esto, bajan el volumen de la señal de dopamina, lo que ayuda a aliviar los síntomas de la psicosis. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica un poco. El cerebro no es para nada simple. Bloquear la dopamina en un área con un propósito muy específico puede tener, bueno, consecuencias no deseadas en otras partes del cerebro que también la necesitan. Un ejemplo clarísimo, la vía nigroestriada. Esta es fundamental para controlar cómo nos movemos. Cuando los antipsicóticos bloquean la dopamina aquí, pueden aparecer efectos secundarios motores que, de hecho, se parecen mucho a los del Parkinson. Es un clásico efecto dominó. Y algo muy parecido pasa en otra vía, una que regula las hormonas. El bloqueo de dopamina aquí puede disparar los niveles de prolactina y causar efectos secundarios hormonales. Ojo, no es que el medicamento esté fallando, es una consecuencia directa de cómo funciona. El asunto es que, a veces, al cerrar una puerta a ciertos efectos secundarios, sin querer abrimos otra. Los antipsicóticos más nuevos, por ejemplo, son mucho mejores en cuanto a los efectos motores, pero pueden poner a los pacientes en una ruta un poco peligrosa, conocida como la autopista metabólica.
Este viaje, por así decirlo, arranca con el bloqueo de otros receptores, como los de histamina, lo que dispara el apetito. Eso, por supuesto, lleva a un aumento de peso, que a su vez puede generar resistencia a la insulina, y el destino final en esa autopista puede ser un mayor riesgo de diabetes y problemas cardíacos. Cada paso es una consecuencia directa del anterior. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? A que la psicofarmacología no es encontrar una bala mágica que solucione todo. Es, más bien, un constante acto de equilibrio donde siempre hay que sopesar los beneficios frente a los posibles riesgos. Y este es el gran dilema, sobre todo cuando hablamos de generaciones de medicamentos. Los antipsicóticos de primera generación tenían un riesgo altísimo de efectos motores. Los de segunda generación lograron reducir ese riesgo, lo cual es genial, pero a cambio aumentaron el riesgo metabólico. No hay una opción que sea perfecta para todo el mundo. De hecho, hay una cita de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que lo clava, lo resume perfectamente. Al final del día, el tratamiento tiene que ser personalizado, eligiendo el medicamento cuyo perfil de efectos secundarios sea más tolerable y manejable para cada persona. Todo esto nos deja con una pregunta importantísima de cara al futuro, ¿no? Conforme vamos entendiendo mejor estos circuitos y mecanismos, ¿será que podremos desarrollar tratamientos que nos den todos los beneficios pero con muchos menos riesgos? Y bueno, para este análisis nos basamos en el trabajo fundamental de estas dos excelentes fuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la increíble sinfonía química del cerebro.